Los Ragnar son las bestias más salvajes y poderosas de la saga de Invencible. Durante el material original son incontables las vidas que se ven amenazadas por su presencia, pues son de las pocas especies de la galaxia conocida con la capacidad de herir y derrotar a un Viltrumita. Por eso en este video les narraré todos los encuentros en los que aparecen las bestias para poder así darnos una idea de los limitantes de su inmenso poder. Muchas gracias a todos por estar aquí, yo soy Mei y empecemos con el video. La primera aparición de los Ragnar es en el cómic 35. Al igual que en la serie, Mark, sin esperarlo ni desearlo, se encuentra con los libros de Nolan, y en uno de esos relatos Nolan describe cómo el Imperio le solicitó realizar una exploración a un misterioso planeta. El Imperio le dio órdenes expresas a Nolan de recorrer el astro para calificar el nivel de amenaza que éste suponía para el Imperio. Nolan lo visita bastante confiado, debido a que los informes le indicaron que en las duras condiciones atmosféricas del planeta calculan que la vida era muy poco probable, especialmente porque la atmósfera es extremadamente densa. Nolan Prime es sorprendido por las extrañas bestias quienes no tardaron en poner su vida en riesgo. Después de miles de conquistas y de acabar con seres con 10 veces su tamaño con extrema facilidad, por primera vez en su historia Nolan conoció el miedo, pues su primera impresión fue que no podría salir con vida del planeta. En el cómic se lee cómo Nolan relata esta aterradora experiencia, mientras que la serie hace una adaptación bastante fiel. La densa atmósfera del planeta es el motivo por el cual las bestias son extremadamente fuertes y resistentes. La misma atmósfera provoca que el poderoso Viltrumita apenas pueda moverse, un contraste bastante fuerte si consideramos que los Ragnar son capaces de desplazarse con extrema agilidad y velocidad, mientras que Nolan apenas logra volar. Por ese motivo, Nolan a través de las novelas destaca lo sorprendente que le resultó la fuerza en las piernas de los Ragnars, las cuales utilizan para dar saltos enormes que contrarrestan su incapacidad de vuelo. Cada vez que Nolan intentaba salir del planeta, varias bestias lo impactaron en el aire hasta hacerle perder todo el progreso de su precipitado ascenso, algo que es sumamente sorprendente si pensamos que el Nolan de la serie fue capaz de resistir en el vacío del espacio la atracción de un agujero negro, cosa que nunca ocurre en los cómics. Sin embargo, nos da una idea de la enorme fuerza y potencial de estos Ragnars, pues en su planeta natal fueron capaces de superar ampliamente el nivel de fuerza de un Viltrumita adulto. Y a pesar de que no sabemos cómo Nolan salió de esta situación crítica, sí sabemos que nunca pudo acabar con ninguna de las bestias, pues para él los Ragnar son simplemente imposibles de dañar. Una vez que Nolan logró salir del astro, le comunicó al Imperio su hallazgo, etiquetando a los Ragnars con el más alto nivel de amenaza. El Imperio en su soberbia no tardó en enviar a varios equipos de élite al planeta con la intención de exterminar la vida de todas las bestias. Los resultados fueron catastróficos. Ninguno de los Viltrumitas logró salir con vida de la misión, a excepción del veterano de las 1000 batallas, Conquest, quien jamás volvió a ser el mismo después de esta experiencia. El servidor más leal al Imperio luego de 30.000 años de batallas vivió en carne propia daños letales. El señor perdió su brazo dominante y sufrió graves daños en su rostro, donde estuvo muy cerca de perder su visión, siendo el día en que las bestias demostraron ser indestructibles, porque a pesar de las pérdidas del Imperio y el envío de sus mejores hombres, jamás lograron dañar a tan siquiera un solo Ragnar. Nolan, quien siempre fue un Viltrumita excepcional, vio el problema desde otra perspectiva y dio órdenes para construir un disco solar con el objetivo de bloquear los rayos solares que viajaban hasta el misterioso planeta. De esa forma, el astro de los Ragnar se empezó a congelarse con ellos dentro, una solución particular que satisface con éxito las preocupaciones del Imperio, que dio por acabada su intervención en el planeta. Por eso la siguiente aparición de las poderosas bestias se encuentra en el cómic número 67. Nolan, como nuevo agente de la coalición de planetas, conduce a nuestro querido Allen hasta el peligroso planeta. El objetivo de esta misiva es aprovechar el estado de congelamiento de las bestias para encontrar alguna forma de usar el poder de las mismas contra el poderío del Imperio Viltrumita. El problema radica en que la extensa capa de hielo que cubre el planeta hace que encontrar a las bestias sea una tarea imposible. Nolan analiza la situación solicitando a la coalición el retiro parcial del anillo solar del Imperio. Los genios de la coalición toman la decisión de destruir el disco solar por completo, lo que provoca que todas las bestias sean liberadas de su letargo. Por suerte para Allen y Nolan, el hecho de que los Ragnars lleven congelados por siglos provoca que las criaturas no se encuentren en su máximo potencial.
lo que le da una ventana de oportunidad al equipo para salir con vida del planeta. Durante este escape, Allen intenta sostener la batalla, pero rápidamente se da cuenta que su fuerza no es suficiente para resistir un combate frontal, obligando a Nolan a salvar su vida en el último minuto, demostrándose así que incluso la fuerza del ludópano es inútil contra el poder de los mareados Ragnars. Sin embargo, no pasó demasiado tiempo hasta que la coalición de planetas liderada por Theidus encontrara una forma de utilizar a los Ragnars en batalla. Mediante un poderoso sedante, una de las bestias fue dormida y llevada hasta el planeta Ola, un sitio fuertemente defendido por el Imperio debido a su alto valor estratégico. Lastimosamente, el sedante más poderoso del universo demostró ser insuficiente para dormir al Ragnar por el tiempo necesario. La bestia fue liberada antes de tiempo y a Allen no le quedó otra opción que ordenar una retirada temprana del lugar, una situación que se volvió bastante común durante la guerra entre el Imperio y la coalición de planetas, porque la siguiente vez que intervienen en el conflicto es durante el asalto final contra Viltrum. Space Racer aprovechó su experiencia en el combate a distancia para capturar hasta 7 bestias. Una vez en el campo de batalla, el pistolero del espacio las liberó en medio del conflicto, más específicamente sobre las fuerzas del gran regente Trag, quien se encuentra junto a todos sus agentes del Imperio. Cada uno de ellos son leales sirvientes y con la fuerza suficiente para conquistar planetas enteros por su cuenta, pero incluso en el vacío del espacio, las criaturas fueron capaces de desayunarse a varios agentes en apenas unos segundos. El regente Trag, quien en esa época es considerado el ser más fuerte del universo, quedó completamente impactado ante esta escena, y por primera vez en su vida se vio forzado a dar orden de evitar el combate con las bestias. Trag, lleno de temor, le pidió a sus hombres que escaparan y dejaran que el vacío del espacio sea la perdición de las poderosas criaturas. No obstante, dañar el ego de Trag le costó muy caro a los Ragnars, pues algunos años más tarde el regente utilizó su experiencia en batalla para hacer una demostración a sus hijos de cómo dañar a un objetivo que lo supera ampliamente en fuerza, siendo esta la primera y única vez que vemos a las bestias siendo dañadas. Sin embargo, la explicación de Trag da a conocer que se trata de una ingeniosa técnica de combate que utiliza la propia fuerza e ingenuidad de las bestias en su contra, siendo esta efectiva debido a la única debilidad de los Ragnars, su comportamiento completamente predecible a pesar de ser físicamente superiores a cualquier especie conocida en el universo. Los Ragnar no dejan de ser animales salvajes, incapaces de tener pensamientos elevados, un factor que irónicamente los hace fácilmente derrotables, porque a partir de este punto son padreados por el regente Trag a tal punto que durante el enfrentamiento final entre el nuevo y el viejo imperio, Trag carga a las bestias como si fueran su particular arma arrojadiza personal. El regente aprovecha la incapacidad cognitiva de las criaturas para lanzarlas una y otra vez contra sus enemigos. Múltiples agentes del nuevo imperio viltrumita son letalmente heridos por las criaturas, donde incluso 5 de ellos llegan a perder la vida en apenas unos segundos, hasta que la experimentada Zula logra cortar las cadenas con la que Trag controlaba a las bestias, quedando así varadas en el vacío del espacio, siendo esta la última aparición de los Ragnars, que culminan la historia sin mayor aporte a la trama. Su escaso desarrollo cerebral construye un fuerte limitante para su potencial. Si bien en términos físicos y de resistencia son superiores a cualquier ser del universo conocido, el único que demostró superarlos en combate singular fue la destreza en combate del regente Trag. Sin embargo, si nos enfocamos en el material original, podríamos decir que el pasatiempo favorito de los Ragnars es desayunar a los agentes del Imperio, donde su única debilidad es su incapacidad de volar y pensar. No obstante, si hablamos de poder físico, los Ragnars se encuentran en el nivel de poder más alto. Ninguna especie ha demostrado la capacidad de poder vencerlos en su hábitat, pues la limitante de la atmósfera de su planeta saca el máximo potencial de estas bestias, porque estoy segura que ni siquiera Vadelvis en equipo con Trag serían capaces de acabar con la totalidad de las bestias en su planeta natal. Porque hablando de ello, durante el combate del siglo en el universo de Invencible entre los poderosísimos Vadelvis y Trag en Traxa, la coalición liberó a 8 Ragnar sobre la pareja.
las cuales alcanzan a dañar al regente, mientras que Battle Beast logra acabar con un par de ellas. No obstante, si llevamos este mismo combate al planeta natal de las bestias y aumentamos su número en una veintena, es imposible que el dúo más poderoso del universo salga con vida de dicha situación. Sin embargo, ¿qué opinan ustedes sobre estas criaturas? Así también, déjenme saber en los comentarios si les gustaría que continúe haciendo historias relacionadas a Invencible. Además, quiero agradecerles por ver este video hasta el final, y si les gustó demasiado no olviden que pueden apoyar al canal de manera directa por medio de Patreon o convirtiéndose en miembro del mismo. Muchas gracias por estar aquí, nos vemos muy pronto. Chao.